Sea con cada uno de nosotros. Antes de iniciar, quiero desearles un buen año. No nos habíamos visto. Que este año sea de bendición, de vida, de salud para todos ustedes y sus familiares. Y mi deseo en esta noche es que lo poco que yo puedo colaborar con ustedes, que sirva, que les sirva de algo. Como lo he dicho, es una de las materias más complicadas, muy complicada, el español, la ortografía. Y he elaborado algún material que nos puede ayudar, que no viene en el cuadernillo. Y quiero decirles, como me dijo un día un niño, di unos apuntes y me dijo, maestro, eso como no viene en el libro, ni lo vaya usted a preguntar en el examen. No lo quiso estudiar, ¿no? Y tenía razón, porque pues no viene en el libro. Tómalo como un apunte. Igual ustedes, hermanitos, no viene en el libro, en el cuadernillo, no se preocupen, no les voy a preguntar en el examen de eso. Pero sí, el día de hoy, lo que continúa de este cuadernillo, si ustedes ya lo han estudiado, lo han analizado, continuamos hoy con las palabras compuestas. Lo tienen en la página 8. Viene adverbios. Desafortunadamente, no hay más explicación de qué son las palabras compuestas. Son definiciones y viene para un nivel muy alto, pero yo tengo que tratar de explicarlo lo mejor posible e hice un material para el día de hoy. Quiero decirles que el material pasado, no recuerdo a quién de los hermanos de la iglesia de Avivamiento Chiapas le di, hermanito, él nos va a hacer favor de hacer la promoción con los hermanos que vienen al curso de su iglesia. De aquí de nosotros, le di un tanto a la hermana Sofi Gurgúa y el hermano Guillermo. Hoy no están, pero también yo tengo un tanto. Si alguien quiere después acercarse para sacarle copia del material que no viene, con gusto se los doy. Pero ellos serían los encargados. Y hoy, hermanos, traigo un material también preparado, que vamos a hacerlo de la misma manera. Entregarle a mi hermano de la iglesia allá, y a alguien de nuestra iglesia, y de los hermanos también que vienen de otras iglesias. Bueno, vamos a empezar. Voy a leer parte del cuadernillo y luego del material que yo traigo para enriquecer este trabajo. Dice, palabras compuestas. Da la definición, dice, cuando ambos vocablos llevan acento, solo lo conserva el último. Ejemplo, físico-químico, 17º. Ahí hay dos, esta palabra está formada por dos palabras, dos vocablos, dice. Una es físico, separado físico, lleva acento. Es una palabra esdrújula. Lleva en la antepenúltima sílaba el acento o la sílaba tónica. Químico también es una palabra esdrújula. Y cuando se unen esas dos, dice que una de ellas pierde el acento, que es la primera, y lo conserva la segunda. Por eso, físico-químico, físico ya no tiene acento, pero sí lo tiene químico. 17º es lo mismo. Décimo es una palabra esdrújula, ¿sí? Tiene el acento décimo en la antepenúltima sílaba, que sería la sílaba D, y séptimo igual. Décimo pierde el acento y solo queda con séptimo. Bien, antes de entrar a lo otro, traigo un material preparado para que podamos tener más información acerca de las palabras compuestas y de los adverbios.
Ya me estoy modernizando también. Conseguí para no ir con el dedo a señalar, a ver si funciona. ¿Se ve, verdad? Bueno, ya avanzamos un poquito. Palabras compuestas. ¿Cuáles son? ¿Qué definición da? Aquí nos dijo que muy escueto, muy vaga la definición, pero dice que las palabras compuestas, dice, las palabras compuestas de dos o más adjetivos que están unidos con un guión, cada una de ellas conservará la tilde, o sea, el acento, si tuviera. ¿Sí? Se van a unir dos palabras. Si están unidas con, ¿quién? Un guión. Las que vimos aquí no están unidas, pero no tienen guión. ¿Sí? Y las dos unidas por un guión, las dos conservarán su acento si las dos la tienen. Por ejemplo, lógico. Lógico lleva acento. Y matemático también. Las dos la van a conservar porque están siendo unidas por el guión. Este material se los voy a dar, aunque no a todos, pero va a ser por iglesia. ¿Han escuchado la palabra físico-químico? ¿Sí? También la palabra físico tiene acento. Es una palabra esdrújula. Químico también es otra palabra esdrújula. Y las dos llevan acento escrito, lo que le llamamos tilde. Como están unidas por un guión, las dos van a conservar el acento escrito. Y también lo mismo, físico y matemático. ¿Alguna duda? Bien. Dice, ahora vamos a ver la definición de sujeto o también se le llama sustantivo. Dice sujeto o sustantivo. Por lo general lo conocemos como sujeto. Dice, sujeto o sustantivo es la persona, puede ser un animal o una cosa de quien se habla, ¿en qué? En una oración. Verbo, son definiciones. Sujeto o sustantivo, la persona, animal o cosa de quien se habla en una oración. El verbo dice que son las palabras que indican acciones o cualidades de quién, del sustantivo, del sujeto de la oración. Y el adjetivo dice que es parte de la oración que se encarga, que se agrega, parte de la oración que se agrega ¿a quién? Al sustantivo, o sea, al sujeto para calificarlo, para decir una cualidad que pueda tener o una característica, ¿quién? El sujeto. Si queda entendido esto, hermanito, o con confianza pueden levantar la mano para que podamos seguir en los ejemplos. ¿Dudas, hermanito? Pueden preguntar o opinar también. Entonces ya vimos que el sustantivo puede ser una persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. El verbo dice que son las palabras que indican acciones o cualidades del sujeto o sustantivo. Y el adjetivo es parte de la oración que se le agrega al sustantivo para calificarlo. Y con esto dice que se da más información sobre sus características y cualidades del sustantivo o sujeto, sí, sustantivo o sujeto.
Dice, las palabras compuestas pueden estar formadas por dos. Ya vimos los ejemplos que habían dos palabras. Pero aquí dice que pueden estar formadas por dos o más palabras, o sea, vocablos. Las palabras son vocablos. Y que pueden ser así. Unir un sustantivo más otro sustantivo. O sea, un sujeto más otro sujeto en una palabra. Estamos formando palabras compuestas. Ejemplos. Aquí podemos ver que dice telaraña. Se forma del sustantivo tela, que es una cosa, y araña. Cuando se unen esto, la palabra tela termina ¿en qué vocal? A. ¿Y araña en cuál empieza? En A. No podemos decir telaraña. Automáticamente se anula la A, una de las dos. Se anula una A. Por eso aquí se forma tela con araña. Dos sustantivos formando una palabra compuesta. El otro ejemplo es hoja. Una hoja puede ser de papel, puede ser de un árbol, pero es un objeto, es una cosa, y lata. Hoja y lata. Y formamos la palabra hojalata. Yo creo que lo hemos escuchado alguna vez. Está hecho de hojalata. ¿Sí? Está formada esa palabra por dos. Ahora, otro ejemplo. Una palabra compuesta formada por un sustantivo y un adjetivo. Mediodía. ¿De quién estamos hablando ahí? ¿Cuál sería el sustantivo? Día. Y medio es un calificativo que está calificando la mitad del día, está haciendo una calificación, está hablando de una cualidad ¿de quién? Del día, del sustantivo. Entonces, puede ser que esté primero el sustantivo, después el adjetivo, primero el adjetivo, después el sustantivo. El orden no tiene nada que ver, ¿sí? Altamar. ¿De quién hablamos ahí? Del mar. Y aquí alta sería de alto, de una cualidad, ¿verdad? Que está alto. Alta mar. Alta sería el adjetivo y mar el sustantivo o sujeto. Un adjetivo más otro adjetivo. Dos adjetivos aquí. Alto y bajo. Aquí hay una unión del adjetivo alto y del adjetivo bajo. Al unirnos no se dice alto y bajo. Se pierde la O, se le quita la O y se utiliza el sonido de la I para decir altibajo. No sería alto y bajo, altibajo. Dos adjetivos, alto y bajo. Sordomudo. También dos adjetivos, sordo y mudo. ¿Verdad? Esos son ejemplos de palabras compuestas por dos o más vocablos, pero pueden ser sustantivo más sustantivo, sustantivo más adjetivo, adjetivo más adjetivo. Cuando haya duda, levanten su mano, hermanos, por favor. Algo que tal vez yo no lo pueda explicar bien o no me dé a entender correctamente. Continuamos. La unión también de otra palabra compuesta por un verbo más otro verbo. Hazme reír.
Aquí hay dos verbos. Hazme del verbo hacer y reír. Cuando se unen aquí, si estuvieran separadas, hazme y aparte reír, solo se escribiría con una R. Pero la unión, al unirlas, una sola tiene un sonido suave y reír tiene un sonido fuerte. Por eso tiene que llevar doble R. Hazme reír. Hazme del verbo hacer y del verbo reír. Estamos hablando verbo más verbo. Va y ven. Va y ven. Del verbo ir, que va. Ir, el verbo ir. Y ven, del verbo venir. ¿Sí? Aquí hay una I que las va a unir. Va y viene, quisiera decir va y ven. Pero como termina, al unir esas dos palabras, esos dos verbos, al terminar en N, es una palabra aguda. Y al ser palabra aguda, debe llevar acento, de acuerdo a las reglas que vimos la vez pasada. Sustantivo más un verbo. Sustantivo más verbo. Quitanieves. ¿De quién estamos ahí hablando? ¿Estamos hablando de quién? De la nieve, no de quitar. Estamos hablando de la nieve. Esto viene a ser el sustantivo o sujeto. Y quita sería la acción o el verbo. Del verbo quitar, quitanieves. Juntándolas, tenemos una palabra formada por un verbo y por un sustantivo, aunque aquí el orden no interesa. Esta ya lo hemos visto. ¿Cómo dice? Rompecabezas. Se unió el verbo romper, rompe, y cabezas, que es el sustantivo. Es una cosa. Puede ser considerada así. Rompecabezas. Rompe del verbo romper y cabeza de un sustantivo, o sea, un objeto o algo. No puede ser necesariamente la cabeza, es un juego, también puede ser, ¿no? El rompecabezas. Paraguas. Paraguas está formada por el verbo parar. No es para qué sirve. Parar el agua. El cristal del carro, ¿qué hace? Para, frena o detiene el agua para que no continúe en su dirección. El parabrisas o paraguas o parabrisas, ¿no? Como se le llama. Pero para aquí está hablando del verbo parar. Y aguas es el sustantivo. Estamos hablando de una cosa. Parar agua, parar el agua. Hace como unos 15 años hubo una palabra compuesta por un verbo y un sustantivo que daba miedo. Más en las comunidades, en las colonias, la gente no quería salir en la noche. Por ahí lo oí. Chupacabras. No sé si oyeron esa palabra. Chupacabras. Del verbo chupar. ¿Y qué chupaba? Cabras, que era el sustantivo, que animales. Y no salíamos de noche, ¿verdad? Nos cuidaba. Hay una palabra que dice, una palabra compuesta por un verbo más otro verbo más un sustantivo. Son muy raras, pero sí existen estas palabras. De un verbo más un sustantivo. Limpia, del verbo limpiar. Para, del verbo parar, como estaba aquí. Brisa, del sustantivo, de una cosa, de un objeto. Limpia parabrisas es una palabra compuesta, por eso decía hace ratito que puede estar formada por dos o más
vocablos o más palabras. Limpia, limpiar, para, del verbo parar, brisa del sustantivo. ¿Alguna duda? Adverbio. Si ya leyeron el cuadernillo, está muy vago la explicación. Como que ya lo supiéramos. Y si lo supimos ya se nos olvidó. ¿Sí? Los adverbios, dice aquí, los adverbios terminados ¿en qué expresión? En mente, dice, conservan el acento del adjetivo de que se deriva. Ejemplo. A ver si lo... Bueno, no lo tengo, pero está ahí. Comúnmente. ¿Cuál es la primera palabra? Común. Y la palabra común sola lleva acento escrito. Pero si se le pone mente, dice comúnmente, dice que lo conserva. Conserva su acento escrito en caso de que lo tenga. ¿Sí? Plácido. Dormía muy plácido, muy descansado, muy relajado. Plácido lleva acento. Pero si le aumentamos mente, dice plácidamente. Conserva el acento escrito. Si lo lleva, dice ahí, si lo tiene. Oralmente. Oral no lleva acento y mente tampoco. No lleva. Esa palabra no tiene. Dulce. Separada, dulce, no, solita no lleva acento. Y le aumentamos mente, no lleva acento. Voy a dar una definición un poquito más para que le entendamos lo que dice ahí. Vieron que solo 4 reglones hay en el que vamos estudiando aquí en el cuadernillo. Dice, estamos hablando de adverbio. Dice que es parte de la oración. Un adverbio es parte de la oración que complementa o modifica. ¿A quién? A un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Un adverbio puede tener 3 funciones: complementar o modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Dice que ese adverbio puede expresar circunstancias como cuáles, que pueden ser circunstancias que pueden ser de modo, de lugar, de tiempo, cantidad, duda, afirmación y otras más. Ya no quise poner demasiado. Dice, se pueden encontrar ¿quién? Los adverbios haciéndose las preguntas ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿de qué manera?, entre otras. Para encontrar el adverbio en una oración nos podemos hacer esas preguntas y vamos a encontrar el adverbio. Sin pena podemos participar. Ejemplos. ¿De quién estamos hablando? Del adverbio. Dice, adverbio complemente o complementa ¿a quién? Al verbo. Va a modificarlo o va a complementarlo. Dice, tú, ¿qué es? Es un pronombre personal. Es la segunda persona del singular. Empezamos. Yo, tú, él. Singular. Quiere decir uno. Las otras 3 personas son nosotros, ustedes y ellos.
Pero aquí, tú es un pronombre personal. Se está hablando de una persona. ¿Sí? Es un sujeto o es un sustantivo. Comes es el verbo. Del verbo comer. ¿Se entiende que tú comes? Si lo dejamos, tú comes. ¿Se entiende? Sí. ¿Tú comes? Sí. Pero no se entendería tú mucho. ¿Tú mucho? ¿Mucho qué? Pero aquí dice, tú comes mucho. Aquí este adverbio está complementando ¿a quién? Al verbo. Por eso dice el adverbio que complementa al verbo y da más información. Pero no solo ese puede ser el adverbio. Puede ser, tú comes mucho, tú comes poco, demasiado, bastante, como le queramos poner. El adverbio pueden ser varios. Aquí este adverbio está complementando o modificando ¿a quién? Al verbo, porque nos está indicando la cantidad. Mucho, poco, bastante, como lo podamos encontrar. Comes lechuga. Tú comes mucho, ¿qué? ¿Qué come? Lechuga. O puede cambiarse. Pero ahí ya no estaría hablando no lo estaría modificando, está complementando nada más y está indicando qué es lo que come. Aquí puede cambiar la cantidad, aquí habla de cantidad, mucho, poco, demasiado, hay bastante, poquito, sí, como le queramos decir. Eso es el adverbio complementando al verbo. La otra, el adverbio complementa ¿a quién? Al adjetivo. Dice, el coche. Lo leamos como les voy a preguntar. ¿Se entendería el coche poco? ¿Se entiende? El coche poco. No. Díganme. El coche rápido. ¿Se entiende? Sí. Ya me está diciendo que es rápido. Él es un artículo. Él. Él sería si estuviéramos señalando a quién, él. Pero hacemos, sí, con acento. Pero si decimos él, estamos hablando de un artículo que nos dice que es género y número. Género es masculino, género masculino. Y número sería singular, que es uno. Sí. Dice el coche. El coche, rápido. Pero aquí el adverbio va a modificar ¿a quién? Al adjetivo. El coche poco rápido. El coche muy rápido. El coche demasiado rápido. Aquí el adverbio pueden ser varios. ¿Sí? ¿Que va a modificar a quién? Al adjetivo. Ahí está, ¿perdón? Puede ser corre, también. No, ahí corre sería el verbo correr. Sí, sería el verbo. El coche rápido, estamos indicando que es un coche, pero que no lo hemos visto caminar, que tenemos la idea que es muy rápido, pero ya en el momento que lo veamos pasar podemos decir, el coche corre rápido. ¿Sí? A ver, ¿cuál? ¿Qué podría? Ahí estaría es del verbo ser, pero aquí va. Sí, ahí estamos, aquí le faltaría el verbo, si lo queremos. Cada parte de la oración que le queramos ir aumentando un verbo, va, dice, amplificando más el conocimiento y queda la oración más completa, ¿verdad? Aquí le falta el verbo, sí podemos ponerle, el coche es del verbo ser. ¿Cómo es? Poco rápido, es demasiado rápido. ¿Sí? Aquí no tiene este verbo, pero lo puede llevar. ¿Sí?
El adverbio complementa al adjetivo. El adverbio complementa, ¿qué dice? A otro adverbio. Un adverbio complementando a otro adverbio. ¿Cómo dice? Me siento muy mal. Aquí, me es un sustantivo. Se está refiriendo a la primera persona del singular. Me siento, si a alguien le digo, me siento mal, ¿será que entiende la persona? No, creo que me pregunte, ¿y quién se siente mal? Si le estoy diciendo, me siento mal, yo. Por eso, me funciona como un sustantivo o un sujeto de la primera persona del singular. ¿Quién? ¿Quién se siente mal? Yo, ¿verdad? Siento es el verbo del verbo sentir. No lo puedo dejar, me siento muy. Voy a decir, bueno, ya ni dijo de qué se siente. Me siento muy, muy. Muy, podría ser. Pero, muy, ¿qué? Tiene que saber cómo. Dice, me siento muy, no podría quedar, no se entendería la oración. Pero si digo, me siento mal, ¿se entiende? ¿Sí? Aquí mal es, perdón, es un adverbio, corrijo. Aquí sí, aquí se me puse adjetivo, pero es un adverbio complementando a otro adverbio. Mal sería un adverbio, pero ¿cómo me siento? Estoy mal, pero me siento muy, quiere decir bastante, sí, como más mal de lo normal, digamos. Me siento mal. ¿Cómo te sientes? Muy mal. Entonces, aquí hay un adverbio complementando a otro. Disculpen, aquí bórremelo, se me fue. Es otro adverbio. Este adverbio complementando al otro. Y me siento muy mal. Cuando ya les dé la hojita, por favor, me ayudan a corregirlo, hermanito, por favor. Aquí, este es un adverbio. Puse la J en vez de la V. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Pueden preguntar? Si gustan. ¿Cómo ando de tiempo? Muy mal. Vamos muy mal. Si me dan 5 minutos, quiero terminar la última partecita, porque está el hermano que tiene que ocupar su tiempo. Ejemplos de oraciones. 10 minutos, bien. Vamos a ver ejemplos de oraciones. Dice, él jugó bien. Él jugó bien. ¿Qué cosa? No, si lo dejamos hasta aquí. ¿Qué jugó bien? ¿Quién sabe? Necesito un complemento para que se entienda. Él jugó bien. Es un adverbio. Y él es un artículo. Y partido es un adjetivo calificativo. Ahora regresemos un poquito. Él, ¿qué es? Es un pronombre. Es la tercera persona del singular. Yo, tú, él. Estamos hablando de una persona. ¿Cuántas? De una. ¿De qué sexo? ¿De qué género? Masculino. Aquí no es femenino. Me indica número y género. Él. Estoy hablando de una persona, de un hombre. ¿Qué hizo esa persona? Jugó. ¿Qué cosa jugó? El partido. ¿Sí? Jugó el partido. Pero aquí me está calificando la palabra bien, me está calificando a quién?
al adjetivo calificativo. ¿Sí? Me está diciendo cómo jugó. Bien, esta palabra, si la quito, se entiende. Él jugó el partido. Pero quiero dar una característica más, que quede más completo. ¿Cómo jugó? Puede ser bien, mal, regular. Hay muchos adverbios que podemos ponerle aquí. No necesita ser el adverbio bien. Puede ser jugó bien, mal, regular, jugó cansado, desanimado. Hay muchos. Lo importante es que nos indica cómo fue esa persona que jugó ese partido. Otra oración. ¿Qué dice? Sara es muy hermosa. Si le quito el sustantivo y queda es muy hermosa, ¿se entiende? La mitad. Es muy hermosa, ¿sí? ¿Y quién? Quien no puede faltar en la oración es el sustantivo, el sujeto de quien se está hablando. ¿Quién realiza la acción o a quién se está calificando? Entonces, Sara es, aquí hay un error, es así, perdón, es un verbo, Sara es el sustantivo, es una mujer, es un verbo, el verbo ser, Sara es hermosa. El adjetivo me está calificando cómo es Sara. Es hermosa. Pero hay algo que modifica el adjetivo y me dice que no solo es hermosa, es muy hermosa. Este es un adverbio. Muy. Pero no puede ser solo eso. Sara es demasiado hermosa. Sara es sumamente hermosa. Dice, me decía un amigo allá cuando estudiamos, había una compañera muy guapa. Dice, ¿ya viste que ella es como la canción de Emanuel? No, le dije, ¿cuál canción? Insoportablemente bella, dice. Sí, o sea, salió poeta mi amigo, dice, es insoportablemente bella. Pero Sara es muy hermosa, es bastante hermosa, demasiado hermosa. El adverbio que le queramos poner modifica a quién? Al adjetivo, porque no solo me dice que es hermosa, da otras características de su hermosura, ¿verdad? Mi casa, aquí me faltó, es un pronombre. Es un pronombre, ¿cómo? ¿Este? No. Es un adjetivo posesivo. Es un adjetivo posesivo. Mi, de propiedad. Adjetivo posesivo. Aquí puede confundirse. O sea, la palabra mi tiene varias funciones. Mi sería la, ¿cómo podríamos decirle los músicos? La nota después de re, mi, ¿verdad? Pero no está hablando de una nota, está hablando de un adjetivo, no calificativo, un adjetivo posesivo, de posesión, de dueño. Mi es mío. Dice, mi casa es un sustantivo porque ¿de quién estoy hablando? De la casa, de mi casa. Queda, casa, mi casa queda, es el verbo quedar. Verbo quedar. Yo quedo, tú quedas, todas las acciones o algo que podamos hacer y se pueda conjugar es un verbo.
Mi casa queda, ¿cómo? Si le quitamos aquí, mi casa queda muy. No lo dice, ¿verdad? Mi casa queda muy, hasta aquí no se entiende. Que estoy hablando de mi casa, pero no estoy dando las características que tiene. Pero si le quito esto, todavía se entiende. Mi casa queda, ¿se entiende la oración? Sí, mi casa queda cerca. Pero si yo le pongo el adverbio muy, va a quedar, mi casa queda muy cerca. Mi casa queda demasiado cerca. Mi casa queda bastante cerca. Hay muchos adverbios. No puse todos porque me llevaría demasiado. Entonces, el adverbio es lo que viene a modificar o a calificar, decía al principio en la lámina pasada, ¿quién? El adverbio puede al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. No puede calificar al sujeto. El adverbio, la función del adverbio es modificar o calificar a quién, al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Aquí este adverbio, ¿a quién calificó? Al adjetivo. Aquí a otro adjetivo. Y aquí a otro. Así puede ser, puede calificar a los mismos adverbios. ¿Alguna duda? Con confianza, nos quedan tal vez unos 2 minutos. Opinión, sugerencia. Hermanito, me quedó pendiente otra parte. Con lo que falta, voy a terminar mi participación la próxima 15 días. Les voy a traer sus exámenes. Quienes no lo han entregado, me lo pueden entregar. Los hermanos que estudian en línea, que me disculpen, se me había pasado dar un correo para que lo envíen. Estoy muy atrasado con la tecnología, pero está. Y lamento también que no les haya dicho mi nombre. Hasta hoy se me pasó. Mi nombre es Francisco Javier Molina Ramírez. Me conocen como Paco. Que a veces me dicen Francisco Javier, ni yo mismo me entiendo. Sí, como me llaman Francisco, Paco, es más común para mí. Y no, a veces ni yo lo entiendo cuando me habla. Este es mi correo, Francisco Javier 630219 @ y lo demás. Primera vez que uso un correo. Y lo hice por necesidad. De que me manden, ¿perdón? Ramírez. Sí, hasta aquí Francisco Javier. El correo es Francisco Javier. Pero mi nombre completo es Francisco Javier Molina Ramírez. Que Dios les bendiga, fue un placer estar con ustedes. Cualquier duda, preguntas que tengan, ya tienen el correo. Voy a pedir por favor a mis hijas que me ayuden a utilizarlo y voy a estar leyendo lo que ustedes me manden. Bendiciones para todos.